justamente tiene el Club Martín Ledesma en un rincón de este importante lugar, ya en presencia de un grupo de escritores, artistas y también referente de la música hoy ya con un plan muy ambicioso de Capiatá para el mundo. Van a lanzar un disco, de acuerdo a lo que nos señalaban también referentes o exponentes de este sector. Estamos en presencia del querido amigo Wilfrido Espínola, a quien más les conozco, ¿verdad? Y también de sus colegas y compañeros, quienes van identificándose uno a uno para poder conocer acerca de esto. Pluma Guaraní se llama el grupo que integra 69 exponentes, escritores, poetas y también músicos, quienes hoy ya desde aquí de Capiatá van a lanzar este ambicioso proyecto, como decíamos. Su nombre, por favor, caballero, y para que podamos conocerle y, por supuesto, la gente también pueda saber qué es lo que están haciendo. Un importante evento que se hace aquí para poder promover la cultura también musical. Sí, yo soy Ramón Pereira, miembro de este grupo. Estoy con Pluma Guaraní desde el inicio y no quiero decirle exactamente qué fecha comenzó, pero estoy con ellos desde el inicio. Estamos trabajando desde aquel entonces, procurando por nuestra cultura, como acabas de decir, publicando inicialmente poesías, uniéndonos, compartiendo a través de las redes, hasta que surgió con el tiempo un proyecto un poco más ambicioso. ¿Cuánto tiempo, digamos, empezaron a debatir, a hablar, intercambiar opiniones y mostrar también un proyecto que buscaba hacer algo por la cultura musical principalmente y por la poesía? Y que comenzamos a hablar más o menos 7 años atrás, hemos iniciado la conversación entre algunas personas, justamente con la presidente actual, sigue ella como presidente nuestra, la señora Sergia, que hoy no está con nosotros acá en Paraguay, por una cuestión también particular, tuvo que ella trasladarse a España, y desde allá ella sigue apoyándonos hasta hoy día. Estamos todos para adelante. Ahora, vamos a conocer a otro exponente, también preguntarle en números, 17 referentes de este grupo tan importante, ahora se atrevieron a hacer este proyecto y finalmente hacer efectivo esta cuestión que obviamente busca finalmente elaborar un disco propio. Sí, así mismo. Yo soy Lucio Marecos, soy integrante también de Pluma Guaraní. Estoy con ellos desde hace mucho tiempo, desde el inicio también. Soy miembro de Pluma Guaraní, también miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de Melchora Cuenca, donde estamos participando. Y estamos publicando con el compañero Ramón, que es nuestro hijo, que tenemos acá estos libros de antología y actualmente en este momento nosotros nos lanzamos en la música para poder llegar más fácilmente a nuestro público, a nuestra gente que está la mayor parte en el interior y en el exterior. Y escuchar la música forma parte de nuestra poesía, de nuestras obras, de nuestra inspiración. Entonces tuvimos esta iniciativa gracias al compañero Amado del Guairá, que está también en España, y nos unimos acá por ahora 17 poetas para que nuestra poesía llegue a todos, nuestras letras, llegue a emocionar y a saludar y a dedicarle a cada uno de nuestros compatriotas según su profesión, según el ambiente donde vive. Hay poemas para cada lugar, poemas, música para el docente, para la madre, y todo así para que podamos estar más cerca con nuestros seres queridos y nuestros compatriotas paraguayos. Los propios integrantes o compañeros de este grupo son los que van a servir como intérpretes musicales, o hay otros grupos que van a acompañar también este sueño que tienen. No, y ahora mismo es nuestro compañero acá, Ernesto, es el que se lanza en esta aventura y estamos muy contentos con él y con su grupo, que nos apoya también el compañero
felicísimo Cantero, que le pone la música, la mayor parte, a la mayoría de la música, y acá Ernesto es con su grupo el intérprete de nuestras letras. Tengo entendido que Ernesto, y si me permitís, él es de Capiatá. Sí. Y está acompañando muy de cerca este sector que en este momento toma este desafío, como decíamos, porque muchas veces uno escribe, hace poesía, pero eso transferir a la música también tiene su delicadeza y su alta técnica, Ernesto. Sí, así mismo es. Para llevar a una letra, para llevar a hacer canción, se lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha entrega. Y me dieron los compañeros del grupo. Yo también soy integrante del grupo Pluma Guaraní, un grupo de poetas, escritores y músicos también. Y yo soy, entre ellos, soy cantautor, soy uno también de los 17 poetas que integraron en este grupo. Ernesto, la pregunta que uno se hace muchas veces, ¿es interpretable lo que escriben hoy en día las poesías, esta impregnación, digamos, literaria? Como músico, ¿es interpretable eso? ¿Es cantable, para utilizar un término? Sí, claro que sí, son todos profesionales y también hay como dijo el compañero don Felicísimo Cantero, un referente cantautor de Yacyretá Caño, de Curuguatú, más hacia allá. Yacyretá Caño creo que es su ciudad, y él es el que revisa todo. A algunos le falta algún arreglito, le pone, y es el que revisa todo, ¿verdad? ¿A qué estilo se adapta mejor estos textos que se ha hecho? ¿Se puede adaptar a cualquier tipo de música? Sí, claro que sí, pero nuestro estilo musical de la nueva innovación es la polka electrónica, y interpretamos a nuestro estilo en la polka. Ahora las 17 temas interpretamos la polka electrónica. O sea, se va a poner más énfasis en la música folclórica paraguaya. Exactamente. No se descarta que en el futuro también se pueda interpretar otros estilos musicales, inclusive de otros países. Exactamente, sí, claro que sí, porque la letra tiene todos los condimentos, tiene rima, métrica, tiene todito lo que tiene que tener una poesía. Gracias, Ernesto. ¿Alguien más quiera contarnos acerca de esta experiencia? Loable, por cierto, decía. Creo que él es concejal de Caaguazú. No sé si es concejal departamental o concejal municipal, ¿verdad? De Caaguazú. Una zona realmente en donde hay diversos tipos de talento. Entre ellos también muchos políticos que muchas veces yo he dicho han tenido esa capacidad de llevar recursos hasta allá. Y hoy ustedes también apoyan, en este caso, la cultura musical, la poesía, y a los escritores que se atreven a hacer este tipo de emprendimientos. Así mismo, yo estoy viniendo de la ciudad de Caaguazú. Mi nombre es Hugo Zamudio, también participante de este hermoso grupo de Pluma Guaraní. Y realmente es emocionante. Hoy se lanza el primer disco de intérpretes paraguayos, escritores paraguayos, connacionales, compañeros que acompañan incluso desde otra nación. Y estamos más que contentos por este trabajo que se vino haciendo y este desafío que queda para ir lanzando otros discos más. Se sabe, usted conoce como político, que la cultura, la música, la cultura también, la poesía, la literatura, saca muchas veces inclusive de vicios y de que la mente de alguna manera se ocupe de cuestiones negativas. Lo demás relacionado, tanto la cultura, la poesía, la literatura, es puramente positiva y también, hay que decir, formativa. Totalmente. Y encontramos muy pocos políticos que están inmersos dentro de la literatura, ¿verdad? Contados con los dedos, y de repente nosotros de Caaguazú, yo siempre he tenido el acompañamiento de mis compañeros concejales, ¿verdad? Pues no quiero muchas veces mezclar lo político con la literatura, pero también debo resaltar, ¿verdad?, que Caaguazú es un espacio, como ya decía, ¿verdad?, una comunidad con muchos valores, con mucho talento. Y nosotros desde Caaguazú hemos lanzado la primera academia literaria municipal, incluso por medio de una ordenanza para el Paraguay, como un aporte para nuestro país y para Latinoamérica. Y a partir de ahí nosotros
acompañamos todos estos procesos, ¿verdad? Que se vienen creando en diferentes lugares. Y más en mi persona, que tomo también la literatura como un modo de vida, y acompaño y hago también lo posible de poder siempre dar ese apoyo a mis compañeros, y bueno, todos aprendemos uno de otro. Fascinante, concejal, fascinante realmente todo esto, porque a mí me gustaría que no solamente en Caguazú, sino que en todos los distritos haya una academia literaria y que los chicos desde pequeños empiecen a formarse, no solamente en las escuelas privadas donde tienen todas las herramientas, muchas veces que pasa por la cuestión económica, ¿verdad? Sino que los organismos públicos puedan fortalecer estos tipos de emprendimientos. Totalmente. Muchas de las municipalidades a nivel país, bueno, tienen casa de cultura, que es el lugar donde se encuentran las personas que tienen talento y que tienen también esas capacidades en diferentes, diversas artes, ¿verdad? Ya sea la pintura, el teatro, la danza, la música, la poesía. Entonces, Caguazú también no está exento de eso. Y yo creí conveniente, ¿verdad?, de que haya un espacio en donde sea un punto de encuentro de estos valores, porque normalmente nuestros valores trabajan en forma aislada, ¿verdad? Y cuando hay un lugar, un espacio en donde puedan sentarse, debatir, trabajar, analizar y por sobre todas las cosas llevar acciones de proyectos que puedan beneficiar a la cultura y a la educación, siempre va a ser bienvenido, ¿verdad? Concejal, muchas gracias. ¿Me repite su nombre? Hugo Zamudio. Hugo Zamudio. Gracias, concejal de Caguazú. No sé si quiere a la dama y la referente también de este sector, finalmente, ¿qué puede aportar a todo lo que ha dicho los compañeros? Y sintetizar diciendo que este es un momento oportuno, pero tan genial para encontrarnos los poetas, porque nos leemos a veces a través de las páginas de Pluma Guaraní, pero no nos encontramos así personalmente. Un gusto conocerlos a todos personalmente y en un evento tan importante como es lanzamiento del primer disco de Pluma Guaraní. Como dicen los locutores, una conexión mágica entre ustedes, porque realmente esto inspira, motiva, incentiva y de una u otra manera valora lo que se hace, porque a veces uno aislado, a veces le pido que escribe de balde, está haciendo poesía y que nadie le escucha, pero con esto se visibiliza el trabajo que ustedes hacen. Sí, señor, es una conexión mágica, como decía, porque eso es lo que hace la literatura, y en especial en la parte de poemas, de poesía, la literatura es algo genial, que nos une, que nos transforma. Y me encantó lo que dijo el señor concejal, creo que es de Caguazú, que ellos tienen un sitio donde hacer literatura con la gente y forjar lo que es la cultura de nuestro país. Y estoy muy feliz porque a más de la poesía que hacemos, ahora llegamos a la música. Me parece algo espectacular. Su nombre, por favor. Felicita Arenas. Felicita Arenas, muchas gracias. Ella también es integrante de este gran grupo. Wilfrido me invitó, pero no estaba hablando. Él fue el que me invitó y parece que no quiere hablar. Pero Wilfrido, gracias por invitarnos, gracias por poder venir a hablar con tus compañeros y conocer esto, porque yo realmente estaba en pañales, no conocía, pero esto es una riqueza extraordinaria, Wilfrido. Así mismo, Neri. Creí conveniente invitarte a usted, que es uno de los referentes del periodismo de Capiatá, para que a través de usted sepan de nuestra zona, nuestra querida ciudad de Capiatá, y así te invité, mi querido amigo. ¿Cómo te sentís como capiateño ser anfitrión de tan ilustres personajes, gente que viene acá a aportar su grano de arena y como decía también tu compañera, es tener esa conexión mágica, estar allí explorando, conociendo más lo que es todo esto que sin duda apasiona? Y la verdaderamente que estoy muy emocionado así. No esperaba esta visita, él lo visita, ¿verdad? Y emocionante, no sé, estoy eufórico en ese sentido. Muchas gracias, Wilfrido, y a seguir trabajando, ¿verdad? Porque sé que estás escribiendo permanentemente, a veces difundís también tu trabajo, tiene eco, a veces también la gente que no quiere leer deja de lado, porque hay que aprender y generar, fomentar un poco esa lectura y tratar de socializar todo el trabajo que se hace de la literatura, de la poesía. Así mismo,
escribo también parte del teatro, violino también. Y hoy mismo me van a demostrar en ese video, ¿verdad? Y así seguiremos escribiendo. Yo nunca llegué, o sea que así con amigos, llegué a escribir. Escribía, pero después me invitaron ellos. Y yo soy el más nuevo del grupo. Por eso que no hablo tanto, por eso yo le paso a la gente más. Y acá hay un monotía, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo, Wilfrido. Listo. Gracias por tu apoyo de siempre y a la cultura paraguaya y a la cultura capiatona. Gracias. Gracias,